Permiso, mi comandante y señores oficiales, buenos días. Iniciamos hoy el segundo bloque de nuestra área de conocimiento, el poder marítimo del Estado y su relación con la oceanopolítica. Y lo hacemos con el tema que constituye tal vez el fundamento doctrinario de todo lo que sigue, el poder marítimo. La frase que encabeza esta lámina, parafraseando a Mahan, anticipa la idea central. El poder marítimo no está solo en los buques de guerra, está en los más altos niveles de la política de un Estado, hasta el punto de transformar su destino. Comencemos por la definición. La doctrina define el poder marítimo como la capacidad de crear, desarrollar, explotar y defender los intereses marítimos de un país, tanto en la paz como en el conflicto. Otros autores complementan esta definición con la capacidad para el logro de los fines del Estado en el contexto de las relaciones internacionales vistas desde una perspectiva enteramente marítima. Lo anterior se sintetiza en una ecuación que ya conocemos de clases anteriores, pero que ahora cobra su pleno sentido. El poder marítimo es igual al poder naval más los intereses marítimos. Solicito mantengamos esta idea, mi comandante y señores oficiales, porque es la clave de todo el tema. El poder naval refleja los valores políticos y militares del Estado y contribuye a la seguridad. Los intereses marítimos encierran los valores económicos y sociales y sintetizan el desarrollo. Seguridad y desarrollo son, académicamente, la base misma del poder nacional. Y aquí debemos detenernos en una distinción esencial, porque es fuente frecuente de confusión. El poder marítimo y el poder naval no son lo mismo. El poder marítimo es el concepto más amplio y más profundo. Reside en los más altos niveles de la política del Estado. Es la capacidad de la nación entera de transformar su destino según cuán eficiente sea su uso del mar. Es el todo. El poder naval, en cambio, es una parte de ese todo. Es su complemento militar en el mar, fuerza por posición. En la estrategia marítima clásica, la fuerza actúa como el vector dinámico y la posición estratégica en cuanto a bases, geografía y apostaderos como el punto de apoyo. Si uno de ellos es nulo, el resultado final del poder es cero. Entonces es el conjunto de medios navales de una nación, la Marina de Guerra, cuya función es proteger los intereses marítimos nacionales. Mediante él, el Estado mantiene o conquista el objetivo nacional que se proponga. En otras palabras, el poder naval es a la seguridad lo que los intereses marítimos son al desarrollo. Ambos sumados constituyen finalmente, como ya se mencionó, el poder marítimo del Estado. Ahora bien, para comprender el origen de estos conceptos debemos remontarnos al pensador que los estructuró por primera vez. El contraalmirante Alfred Thayer Mahan, oficial e historiador naval de los Estados Unidos, fue el primer geoestratega en estructurar científicamente el concepto del poder del Estado en el mar. Escribió desde el Colegio de Guerra Naval de los Estados Unidos y a lo largo de más de 2 décadas produjo 20 libros y cientos de artículos. Sin embargo, su obra fundamental, publicada en 1890, demuestra cómo la fuerza del Estado en el mar influyó decisivamente en la geopolítica y en el desarrollo de las naciones. Su tesis, de carácter determinista, es que el control del mar ha sido un factor decisivo en el ascenso y la caída de las grandes potencias. Y aquí, señores oficiales, debo hacer una precisión conceptual importante. En su obra más importante, de título original de la obra The Influence of Sea Power Upon History, que se traduce al español como la influencia del poder naval en la historia, el eje de la obra es, por tanto, el poder naval, la fuerza del Estado en el mar. Sin embargo, a lo largo del texto, Mahan aborda también temas propios del poder marítimo, que es el concepto más amplio como ya lo mencionamos anteriormente. Esto suele generar confusión en los lectores, por eso conviene tenerlo presente. Si bien la obra se titula sobre el poder naval, su contenido transita entre ambos conceptos, tanto poder naval como poder marítimo. De esa obra se desprenden tres ideas fundamentales. Primero, la destrucción de la flota enemiga. Segundo, la importancia del control de las comunicaciones marítimas. Y tercero, la proyección de la influencia económica a través del comercio marítimo.
Mahan estableció 6 factores que debe tener un Estado o que debe poseer un Estado en mayor o menor grado para consolidar su poder en el mar y ser una potencia marítima. El primero y el más importante para él es la posición geográfica respecto al mar. El segundo, la conformación física del territorio, la línea de costa, la calidad de los puertos y los ríos navegables. El tercero, la extensión del territorio, que debe ser proporcional a la población, porque en sus palabras, las costas vacías no pueden defenderse. El cuarto, la cantidad de habitantes, en especial la proporción vinculada al mar. El quinto, el carácter de la población, su aptitud y su actitud hacia las actividades marítimas. Y el sexto, el carácter de los gobernantes y sus instituciones, es decir, el reconocimiento por parte del gobierno o la administración a cargo de la importancia estratégica del mar para el Estado. Mahan, basándose en el modelo icónico del Imperio Británico, estableció una conclusión que resume su pensamiento. Para ser una potencia mundial, se debía ser previamente una potencia marítima. Detengámonos en el primer factor, la posición geográfica, porque de él nace un concepto decisivo para nuestra área de conocimiento. Para Mahan, la posición geográfica debía ir de la mano con la capacidad de defensa y con los recursos naturales, y de ahí surge el concepto de insularidad. Un estado rodeado de mar, como Japón o Inglaterra, que desarrolla naturalmente su conciencia marítima. Pero el concepto va más allá de las islas. Un estado con posición continental que enfrenta amenazas para su desarrollo también puede considerarse insular desde el punto de vista estratégico. Este concepto se denomina hoy posición geográfica esencial y puede ser tanto continental, insular o punto medio entre ambas. Y aquí, señores oficiales, la reflexión que nos concierne. Ecuador, con su doble territorio marítimo, el continental y el insular de Galápagos, y su posición equinoccial única, reúne condiciones de posición geográfica esencial que Mahan consideraría privilegiadas para el desarrollo del poder marítimo. Ahora bien, el pensamiento de Mahan evolucionó. Hoy el empleo del poder naval se orienta a la protección de las líneas de comunicaciones marítimas y de los intereses del Estado en el mar. Y aquí hay una idea fundamental. El control del mar no es un fin en sí mismo, sino un medio. No radica en su posición, sino en su uso para los propósitos del Estado. El profesor Ken Booth identifica 3 roles principales para las fuerzas navales en ese sentido. El militar, orientado a la guerra y la disuasión; el diplomático, vinculado al prestigio, la presencia naval y la coerción limitada; y el policial, relacionado con el control del mar, la protección del comercio y la aplicación del derecho internacional, o la aplicación de la ley. Esta tipología ha influido significativamente en doctrinas navales contemporáneas, proporcionando un marco teórico robusto para analizar cómo las marinas proyectan poder, afirman soberanía y contribuyen a los intereses estratégicos de sus naciones. En ese sentido, actualmente las armadas se encuentran empleando el poder naval no solo para asuntos de defensa. Según Christian Bueger, reconocido investigador en estudios de seguridad marítima, en sus trabajos, especialmente en What is Maritime Security del 2015, argumenta que la seguridad marítima no se limita a la defensa frente a amenazas convencionales, sino que incluye una variedad de riesgos como la piratería, el terrorismo marítimo, el tráfico de drogas, la pesca ilegal, la contaminación, entre otros. Propone un enfoque de prácticas que considera la forma como los actores, es decir, estados, organizaciones internacionales, armadas, ONGs, el sector privado, entre otros, definen y abordan estas amenazas según sus propios intereses y capacidades. Esta visión ha permitido entender la seguridad marítima no como un concepto fijo, sino como una categoría flexible que orienta la cooperación internacional y la gobernanza del mar. En ese sentido, se destaca la necesidad de enfoques integrados y coordinados para garantizar el orden y la estabilidad y el uso, sobre todo, sostenible de los espacios marítimos. Ahora, ¿por qué es determinante el poder marítimo para un Estado? Podríamos mencionar que por 4 razones fundamentales. Primero, por la seguridad y defensa. El poder naval genera las condiciones que respaldan la defensa de los espacios marítimos jurisdiccionales. Segundo, por la estabilidad económica, ya que protege a la marina mercante, a la economía marítima y las fuentes de recursos que sustentan el desarrollo nacional. Tercero, por la proyección de poder e influencia.
Permite al Estado proyectarse en el escenario internacional. Y cuarto, por el cumplimiento del derecho internacional. El poder naval actúa como agente del Estado para hacer cumplir los convenios y tratados marítimos, es decir, un instrumento de poder del Estado. La historia lo confirma. La importancia política y económica del mar ha obligado siempre a los estados a desarrollar sus fuerzas navales, que jugaron un papel decisivo en la guerra, por ejemplo, hispanoamericana, en la guerra ruso-japonesa y en las dos guerras mundiales. Establecida la importancia del poder marítimo, llegamos a la pregunta central tal vez de este curso. ¿Cómo se relaciona con la oceanopolítica? En esta lámina se destaca la frase, el poder marítimo es el fin, la oceanopolítica es el camino. Si el poder marítimo es la capacidad del Estado de crear, desarrollar, explotar y defender sus intereses en el mar, la oceanopolítica es la disciplina que hace posible esa capacidad. En ese sentido, podríamos decir que se relacionan de tres maneras. Primero, la oceanopolítica genera el poder marítimo porque para fortalecerlo se requieren políticas públicas que lo conciban e implementen de manera balanceada y generar esas políticas es la tarea de la oceanopolítica. Segundo, la oceanopolítica equilibra sus dos componentes, velando por que el poder naval sea proporcional al inmenso valor que representan los intereses marítimos para un Estado. Y tercero, la oceanopolítica orienta la mirada de la nación hacia el mar. En síntesis, no hay poder marítimo sólido sin una oceanopolítica que lo sustente y no hay oceanopolítica con sentido si no se traduce en un poder marítimo real. Recojamos las ideas centrales de esta clase. Primero, el poder marítimo es la capacidad del Estado de crear, desarrollar, explotar y defender sus intereses marítimos, en la paz y en el conflicto. Su fórmula, poder marítimo es igual a poder naval más intereses marítimos, está establecida como se mencionó anteriormente. Segundo, poder marítimo y poder naval no son lo mismo. El poder naval es el complemento militar que aporta la seguridad. Los intereses marítimos son la nación en el mar que aportan al desarrollo. Tercero, Mahan definió 6 factores del poder marítimo, siendo la posición geográfica el eje, y de ella nace el concepto de posición geográfica esencial que también describe la realidad de nuestro Ecuador marítimo. Y cuarto, el poder marítimo y la oceanopolítica son inseparables. El poder marítimo es la meta, la oceanopolítica es el método que la construye, equilibrando el poder naval y los intereses marítimos y orientando al gobierno, al pueblo y a las Fuerzas Armadas hacia el mar. Cierro esta clase con las palabras de Mahan, que encabezan esta síntesis. Para ser una potencia mundial se debía o se debe ser previamente una potencia marítima. Esto ha sido todo por esta clase, mi comandante y señores oficiales. Muchas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.